Como siempre, con el especial saludo de bienvenida a todas las personas que nos acompañan en nuestra emisión diaria de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, y a quienes nos verán posteriormente en las redes sociales y en nuestras páginas web y canales de YouTube y demás cuentas de difusión masiva que tenemos. Les deseamos siempre bienestar y prosperidad. Para el día de hoy, viernes 1 de septiembre, primer día del último cuatrimestre del año 2003. Nos reunimos de manera virtual para hacer la reconstrucción y el análisis de un documento muy importante, pero como lo veremos, insuficiente, que publicó la JEP, en el cual resalta que durante el periodo 1986 y 2016, o sea, tan solo 30 años, ni siquiera investigan todo. Las FARC reclutaron, según las cifras de la JEP, probadas con documentos de inteligencia y con testimonios de los terroristas, que reclutaron 18.677 niños. Como decimos de entrada, pues esta no es la cifra ni total ni exacta, pero es una base para que nos demos cuenta la morbosidad y la barbarie con que las FARC han actuado contra los colombianos. Ya a lo largo del análisis completaremos otros datos, pero es una cifra de por sí escabrosa. Un solo niño que hubiera estado en las FARC ya era un Ese pueblo libre. link que le envié. Entonces, vamos a analizar algunos detalles de esta información porque nos pone en contexto de todo el drama de la niñez colombiana en las zonas afectadas por las FARC. Y es más, como lo dice el documento, con mucho énfasis en el bloque oriental, pero faltan datos y datos. Adelante, mi coronel. Aunque de todos es sabido que las cifras de niños reclutados de manera perversa por los narcoterroristas de las FARC son muy superiores a las halladas, podríamos concretar para nuestra audiencia los criterios concretos que siguieron los magistrados de la JEP en el macrocaso número 7 para establecer como cifra definitiva que fueron 18.677 menores de edad incorporados mediante engaños al grupo criminal. Sí, mi coronel, aquí hay varios criterios que desde luego no estamos de acuerdo con, sobre todo con la cifra, ni con alguna parte del mecanismo, pero pongámoslo en análisis para que veamos. Entonces, lo primero fue que dentro de la estructura que tiene la JEP, que le instauraron, que le montaron, que le organizaron, hay una sala de reconocimiento. Y esa sala de reconocimiento decidió que había que priorizar ese caso, pero no porque esa sala lo dijera, sino porque recordemos que cuando se firmó el Pacto FARC-Santos, todo el país, especialmente los analistas políticos y los partidos políticos y uno que otro oportunista, comenzaron a presionar que las FARC nunca entregaron los niños, lo cual fue cierto, porque llegaron al, al momento en que decidieron que ellos eh, terminaban de criarlos hablando en términos coloquiales, es decir, que se quedaban en sus guaridas hasta que cumplieran 18 años, porque era que ellos tenían la responsabilidad de haberlos reclutado y que como no tenían familias y bla, 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 y el señor Santos se aguantó eso y luego vino el gobierno de Duque y sí, también terminó en lo mismo. Y como el gobierno de Duque lo cogió el problema de la pandemia, todo eso pasó a segundo plano y las FARC y los comunistas y los cómplices han aprovechado para decir que Duque no hizo nada, a pesar del río de dinero que les entregó. Entonces, volviendo al tema, lo interesante es que la JEP, por todas esas presiones y con los macrocasos que abrió, o sea, con los 6, 7 bloques que organizó la investigación, al macrocaso número 7 le asignó lo de los niños, el reclutamiento de menores. Entonces determinó, según las palabras de la JEP, realizar una estrategia para determinar qué se haría.
Luego dijo que únicamente estudiaría los datos de niños y niñas mayores de 15 años, o sea, menores de 18, y menores de 15 años, que es todavía más grave. Pero en alguno de los apartes del documento deja pensando, es como si estuviera legitimando a las FARC, porque dice que en particular los niños menores de 15 años fueron reclutados en contravía con las políticas internas de la organización. ¿Cómo así que la JEP reconociéndole políticas internas a un grupo criminal? Pero es lo que hay y estamos poniendo en blanco y negro los casos para que no nos devanemos los sesos y no miremos cómo se manejó eso. Y luego dice también que enfocó la investigación sobre conductas asociadas con el reclutamiento de menores, como la violencia sexual basada en género, pero por ejemplo en el caso del señor Tornillo Lozada, los, las indicaciones que le hacen, los señalamientos que le hacen exguerrilleras, es que violaba por parejo niñas y niños, un enfermo sexual, un criminal. Además de que, igual que Pablo Catatumbo, le fascinaba fusilar niños o por cualquier, entre comillas, delito de primera instancia, cierro comillas, contra el reglamento fariano. También el homicidio, fueron muchos los niños y esta parte no es clara ni en los informes de la JEP ni en lo que los terroristas han confesado, es que fueron muchos los menores de edad fusilados por violación al régimen disciplinario fariano. O sea, niños que se quedaban dormidos de centinelas, muchos porque se escapaban de la guerrilla y se llevaban el arma y entonces los capturaban después y los fusilaban, o iban y amenazaban a la mamá de muerte, si no aparecía el hijo la mataban a ella, entonces las mamás los volvían a entregar y allí los cogían y los fusilaban y nunca respondieron por eso. Torturas, porque los sometían a torturas físicas, psicológicas, los amarraban como animales a los árboles para castigarlos, para hacerles, entre comillas, consejos de guerra, tratos crueles. Hay casos de que les pegaban, por ejemplo, Martín Sombra, él reconoce que el criminal completo, si les enseñaba hasta comer sangre de los enemigos, en un curso les enseñó a comer carne humana, y eso se mantiene en el olvido, se mantiene como que no hubiera pasado, y lo peor es que el señor Martín Sombra ya tiene como 85 años, está próximo a irse a reunir con Fidel Castro y Hugo Chávez en el demonio, con el demonio, y todo lo que él ha dicho no le ponen cuidado. O sea, si no es que la revista Semana arma la polvareda, no pasa nada. Pero ese señor ha confesado cosas atroces con los niños y no pasa nada. Y lo mismo los castigos que les ponían, que es muy común en las FARC, lo que llaman las chontas, abrir chontas, que es construir trincheras o hacer huecos para basureros o para letrinas. Y entonces, por una falta que cometa un niño, falta según la línea terrorista con que los manejan, son forzados a realizar tareas muy difíciles para su edad y para su capacidad física. Luego, en la siguiente fase, dicen que ellos se enfocaron más que todo en el bloque oriental eh, y que en consecuencia citó a 26 terroristas de ese bloque a, a que se presentaran allí en la JEP. Discúlpenme un segundito. Bueno, logré entrar. También dice, ya el informe que está fechado el 10 de julio, de agosto, corrijo, del 2021, que la JEP concluyó que al contrastar el reclutamiento, dizque presuntamente cometido, es que es increíble cómo manejan ese lenguaje para favorecer a los terroristas. Como vemos, ya hay un primer error, que solamente se enfocan en el bloque oriental, o sea, el del Mono Jojoy, y determinan que 16 bandidos de esos tienen que venir a declarar, no a responder, sino a declarar. Y luego ya llegan al tema de que encontraron 18.677 casos
Y eso por los informes que entregó la fiscalía o los documentos que les caían de computadores y otros, pero es que faltan muchos, faltan muchos. Por ejemplo, si llaman a un joven de esos que fue menor de edad, no hay cabecilla que cuente, porque cabecilla va a contar lo que a él le conviene y va a decir, sí, reclutábamos, pero siempre se les respetó y no sé qué, y se les formó y se les dio instrucción, sino a los mismos muchachos que estuvieron allá, los testimonios de ellos son desgarradores, y no solo en el bloque oriental, en el bloque, en todos los bloques, en todas las cuadrillas, en todo el país. Y aquí en Fundel hemos venido insistiendo en eso desde el principio, en los niños víctimas. Bueno, dice que se obtuvieron de cruzar 31 bases de datos, también aportados por 36 informes de organizaciones de víctimas. Eso no es suficiente. Además, sabemos que muchas víctimas eh, son manipuladas por las FARC, ¿no? Y entonces lo que les conviene decir es que su hijo murió asesinado, que murió en la guerra, pero no cuestionando a las FARC, sino siempre cuestionando al Estado. Ahora dice que servicios de inteligencia del Estado, perdón, que entidades del Estado. Sí y no, porque además de los documentos que tiene la Fiscalía, lo que tenga inteligencia militar es muy insuficiente por dos razones, o por tres razones mejor. La primera es que inicialmente, por lo menos en los años 80 y 90, esas estadísticas no se llevaban, no se llevaban. La información que se tenía era lo que se llamaba el orden de batalla, que consistía en 9 aspectos, entre otros dispositivo, composición y fuerza, procedimientos logísticos, nexos urbanos, etcétera. Y entonces lo que se tenía era un listado general de los delincuentes, muchos de los cuales ni siquiera se sabía si eran menores o mayores de edad, porque era lo que se encontraba en los cuadernos o en el testimonio de algún guerrillero capturado, y el listado siempre era por alias: Mariela, José, Pedro, Ricardo, Viviana, porque los mismos guerrilleros tampoco sabían los nombres de todos los antiguos compañeros, o porque en los cuadernos simplemente se sacaba la conclusión de que la comisión de Ocelo sale con 9 unidades, como dicen ellos, y lo señalaban. Iba Joaquín, Marta, Rosalía, pero no se sabía si eran mayores o menores de edad. Y eso era simplemente como un cálculo que se hacía de acuerdo con las informaciones, y decía hay 35% menores de edad, y dentro de la cuadrilla el 40% son mujeres. Eso es más o menos un dato que se manejaba, más no exacto. Luego, en el año 2000 ya se comenzó a cuantificar eso, pero hubo otro problema, que entonces con el tema de los computadores de Reyes y otros golpes contra estos bandidos, se decidió que definitivamente todo lo que se incautara, que tuviera información, pasara lo más, como dijéramos, que tuviera el menos contacto con la inteligencia militar para tocar esos documentos, o sea, para manipular esos documentos. Entonces ocurrió que de ahí en adelante todos los computadores, que es la época en que las FARC entran al uso ya de computadores, no de cuadernos, pasaron derechito de la patrulla que los incautaba a la fiscalía. Es más, muchas operaciones iban con miembros del CTI ahí, y entonces esos, además de tomarle las huellas a los muertos y de hacer todo el proceso de reconocimiento, etcétera, faciales y por dactilares, tampoco permitían ni siquiera que los soldados vieran o los militares vieran lo que había en esos documentos, y por eso hemos insistido que hay muchos computadores, memorias electrónicas e inclusive cuadernos que están en la fiscalía, en el búnker de la fiscalía, durmiendo el sueño de los justos, y que tienen secretos todavía por escudriñar. Así es de que por ese lado ese informe tampoco es exacto. Luego dice que solamente 274 víctimas acreditadas dieron información. Imagínense ustedes, de 18.677 que identifican, apenas 2.274, y del bloque oriental dan la información. Otras personas dirían, bueno, pero esto es algo a nada. Sí, es cierto, esto es algo a nada, pero la verdad no está completa. Y algo que hacemos una primera cotejación aquí.
en el informe de la supuesta Comisión de la Verdad del señor de Rux no se profundiza tampoco en esto, sino es como algo que pasó y que no debe pasar, porque es que la situación política, social y económica, porque el campesinado, porque es que los planes de desarrollo, porque fue que era, que por allí y nada concreto. Y luego dice que se analizaron 3 grupos de conducta relacionados con la violencia sexual basada en género, que no es tan exacto ya, porque el caso del Tornillo Lozada, él era con hombres y mujeres, no solamente contra mujeres. Obviamente en contexto, sí, la violencia sexual de las FARC era contra todas las niñas, pero en casos individuales como el del Tornillo Lozada, él era a lo que le cayera. Y vuelve y relaciona todo lo de los tratos degradantes, las torturas, etcétera. Entonces, adelante, mi coronel. Mi coronel, según la argumentación teórica de la JEP, ¿cuáles fueron los fundamentos fácticos que llevaron al sui generis tribunal a tomar esas decisiones? Pues todos los que hemos visto, mi coronel. Luego dicen que se enfocaron en el bloque oriental que tenía los departamentos de Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Meta, Guaviare, Bichada, Guainía y Baupés, o sea, todo el oriente de la cordillera, desde donde se constituyó esa retaguardia estratégica para lanzar la toma del poder. Y de manera, nos parece irresponsable y muy a la ligera, la JEP dice que ahí se concentró el 50% del reclutamiento del país. Eso no es tan cierto, porque cuando hemos visto aquí lo que sucede en Catatumbo, que no está aquí, allá también es por cientos el reclutamiento. Cuando vemos lo que ha ocurrido en Urabá, en el occidente de Antioquia, desde el suroccidente hasta el noroccidente, es mucho. Cuando analizamos lo del Cauca, pues nos hemos quedado aterrados que, por ejemplo, en este momento está el ejército en una operación impresionante y el general Federico Mejía está comandando una cantidad de acciones que sorprenden. 9 campamentos que parecen como 9 sedes de cuarteles con emplazamientos para ametralladoras, morteros y con unas redes de comunicaciones impresionantes dentro de la selva del Micay. Y eso que hasta ahora van 3 días, 4 días de combates, falta desenmascarar o desentrañar todo eso. Y se calcula que las FARC en este momento tienen más de 2.000 personas en el Cauca. Entonces el Cauca no lo tocan aquí mayormente y sabiendo que el terrorista Pablo Catatumbo además es pedófilo, que le fascinan las niñas, violar niñas de 13 años. Entonces, ¿cuántos ordenaría reclutar él o cuántas niñas? Y eso no se menciona aquí. De igual manera, en el Putumayo, donde parece que es obligación de todos los niños pasar por las FARC porque si no sus familias las matan, y en una zona donde el narcotráfico se ha enseñoreado y ha habido tanta población flotante, así de que estos datos ni son exactos, ni puede alegremente la JEP decir que el 50%, o sea, exactos, han sido reclutados en el Meta y en Guaviare, y eso no es tan cierto. Bueno, y dice también que los que comparecen como víctimas deben conocer los resultados de este ejercicio. No es que a la JEP le parezca importante, es que eso tiene que ser así. Una víctima tiene que conocer cuál es la falla, perdón, cuál es el fallo final de su caso. Entonces, con todos esos criterios todavía hay mucha disimilitud, mi coronel. Gracias, mi coronel. ¿Podríamos señalar a las FARC como responsables de crímenes de guerra, en particular de desaparición forzada por los niños que reclutaron y de quienes nunca han dado razón de su paradero? Claro, claro, mi coronel. Las FARC que cometieron desaparición forzada con los niños y niñas, es decir, con niños en general, en muchos años, porque fueron bastantes los casos de reclutamiento. Nada más en el libro El Infierno,
de mi autoría, está relatado un testimonio de una persona que entró a los 12 años de edad a las FARC, que cometió una gran cantidad de barbaridades y que cuenta cómo a los niños los descuartizaban, o a las víctimas las descuartizaban casi todos niños, para no dejar prueba, y los enterraban en distintos sitios, y esas víctimas nunca fueron reportadas, a menos que ahora aparezcan los familiares, pero es que eso ocurrió hace ya casi 50 años, 45 años. Entonces, ¿qué sucede? Que los papás de esos muchachos en ese momento tendrían 35 a 40 años de edad, ya en este momento no viven. Y si no son los hermanos que lo reclaman, menos. Y en muchos casos eran hermanos que también entraron a la guerrilla y murieron en combate o asesinados por los mismos terroristas. Entonces muchos casos de esos quedan en el olvido. Y siempre, pues, la mayor información venía del bloque oriental, pero del bloque noroccidental o del bloque occidental, allá por el lado de Urabá, es incontable la cifra de reclutamientos y de violencia, con otra característica, que en Urabá la población flotante todo el tiempo por el tema de las bananeras, por el tema del contrabando, y porque es una población muy mutante. Entonces muchos de estos jóvenes eran hijos de campesinos de Caldas, de Risaralda, del Valle, del mismo centro de Antioquia, que iban por allá a probar fortuna y trabajaban un tiempo, luego se regresaban, se iban, los desplazaba la guerrilla y nunca aparecieron sus hijos. Y las FARC han tenido una habilidad de echarle la culpa de todo lo malo que ocurrió en Urabá o al EPL o a los mal llamados paramilitares o a las fuerzas militares. Ellos nunca han partido un plato allá en esa zona. Entonces, son muchos detalles que no quedan claros, pero que sí corroboran que las FARC han cometido desaparición forzada de muchos jóvenes, afectando lo más prominente de la juventud colombiana. ¿Quiénes son los terroristas de la FARC citados por la JEP a declarar acerca del reclutamiento de menores de edad, y es suficiente esa medida para aclarar lo sucedido y establecer responsabilidades penales? Bueno, según la JEP, para contrastar e identificar las personas llamadas a rendir versión voluntaria, entonces esas personas que están agrupadas en ONGs o en organizaciones de víctimas se acreditan. Una vez acreditadas las llaman a que rindan, pero luego llaman a los bandidos que eran los cabecillas dizque a contrastar ¿qué? O sea, como si las víctimas no hubieran dicho la verdad. Entonces, pues los bandidos van a decir lo que les conviene. Además, con ese cinismo que ya adquirieron, de que ellos dicen que sí cometieron crímenes y no pasa nada porque no los encarcelan, sino que es que ellos están colaborando con la verdad. Nada de reparación, porque no se ve reparación por ningún lado, pero ellos están colaborando con la verdad, según esa versión. Entonces la JEP dice que rastreó a cada compareciente, pero ya vimos que los comparecientes son apenas 274, que no es ni siquiera el 10%, que sería una cifra ya más o menos de 18.000. Si fueran el 10%, pues serían 1.800, y así una cifra más creíble o más sólida para identificar el problema. Pero apenas el 274, es que es prácticamente el 1.5% de las víctimas. Y luego entonces van a contrastarlos con estos bandidos que son experimentados en mentir, en engañar, y asesorados por unos abogados que no se sabe quién es más delincuente, si el abogado que los asesora o el mismo bandido. Entonces terminaron citando a Arsenio Silva, alias Ubaldino, un bandido que nadie lo conoce, pero hay de nivel medio. A Jemirson, conocido como Irson Córdoba. Al negro Antonio, ese sí es muy conocido y es un terrorista de larga data, pero él va a decir que él está preso o estuvo preso desde 2007, 2008, y que él no sabe qué fue lo que pasó. Y como los macrocasos se enfocan es en la parte final de la guerra, que es cuando ya se consiguieron los documentos, él se va a salir con la suya y va a decir 2 o 3 casos que conoció y listo. Martín Sombra, que es el único que ha dicho la verdad. Y Martín Sombra dice la verdad porque era un campesino tosco, ordinario,
que fue capturado cuando venía de Venezuela de un tratamiento médico, y cuando cayó, como tenía tantas dificultades y ya había muerto el mono Jojoy, que era el que lo cuidaba, porque ese sombra entró más o menos con la época de Tiro Fijo. Entonces el tema era que siempre le daban cargos, era porque Tiro Fijo lo protegía y el mono Jojoy también, pero internamente tenía muchas dificultades con los demás bandidos por lo tosco que era el ordinario y por lo que era sin compasión para cometer todo tipo de delitos. Él fue el encargado de custodiar a los secuestrados que fueron liberados en la Operación Jaque. Y los testimonios de todas las víctimas son tenaces respecto al comportamiento de este bandido que era la brutalidad en pasta. Pero luego, cuando ya quedó en la cárcel, que se quedó solo, que las FARC no lo apoyaron, comenzó a soltar la lengua y desde el gobierno Santos se le comenzó a dar la posibilidad de que hablara con los medios de comunicación y fue creando una historia real de las FARC, y el tipo, en medio de su ignorancia que tiene de la vida, él cuenta las cosas como le parece. Por ejemplo, cuando cuenta el nacimiento del niño de Clara Rojas, el tipo habla como si estuviera hablando del parto de una yegua, o de una vaca, que se le complique el parto y el campesino lo aligera, hasta con términos así de persona ignorante lo dice. Luego, cuando cuenta cómo torturaba a los secuestrados, él le parece que está contando que hacía lo correcto, pero lo importante allí es que describe los hechos y finalmente, y luego desenmascaró que las FARC en el sector de la Macarena tienen un cementerio donde enterraron a más de 2.000 personas, entre guerrilleros, soldados, policías, civiles, que fueron asesinados por las FARC en distintas circunstancias, o por guerrilleros que murieron en combate y ellos los sacaron de la zona y los enterraron. Y él comenzó a delatar eso, pero vino la pandemia y ahí se paró, pero él siempre ha dicho que él dice la verdad y en términos generales la dice. Lo que pasa es que es crudo, ordinario para decir las cosas. Y hace poco, en una nueva comparecencia que tuvo ante las FARC por este tema, fue cuando desencadenó algo que al único medio de comunicación que le causó escozor fue la revista Semana, que publicó que este señor decía que a él le dieron la misión de entrenar niños como pisasuaves, como fuerzas especiales, como los que vemos en las fotos, y que él de una vez les enseñó a que tenían que matar y comer carne del muerto para coger más ímpetu revolucionario, que les enseñaba a cometer las peores atrocidades y los motivaba para que, siendo de esa manera, podrían subir más rápido y ser respetables en las FARC. Y como él comenzó su vida en la guerrilla desde muy niño, porque es víctima de esa violencia entre liberales y conservadores, pues lo lleva en el ADN y le parecía que era lo correcto. Y además, como contaba con la protección del mono Jojoy y de Tiro Fijo, perfecto. Y así vienen otros terroristas que ahí los mencionan, algunos conocidos, otros no conocidos. Está el tal Byron Yepes, que es otro criminal de larga data, ese es de aquí de Cabrera, Cundinamarca, nacido y criado en el seno del Partido Comunista, estuvo en la cárcel un tiempo, de allí se escapó y luego, al final del ejercicio, era el encargado de organizar todas las actividades de la supuesta desmovilización de las FARC. Entonces, en síntesis, estos bandidos van a decir lo que les conviene. No va a haber una profundización mayor porque ya se considerará cosa juzgada, pero la historia seguirá aflorando ya en medio de crónicas y testimonios sin ninguna responsabilidad jurídica de nadie. Muchas realidades que aún no han sido contadas. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál es el grado de responsabilidad política y penal del Partido Comunista con el atroz delito cometido por las FARC mediante el sistemático reclutamiento de niños para convertirlos en narcoterroristas?
El Partido Comunista Colombiano tiene responsabilidad total y absoluta en esta violencia que nos ha desangrado durante los últimos 60 años en Colombia. Sin embargo, no ha habido ninguna entidad judicial, ni política, ni académica, ni de medios de comunicación que los ponga en la palestra. Lo más curioso es que dicen, hay un bandido de las FARC, lo capturan y dicen, inició su carrera en la JUCO, militó en el Partido Comunista y desesperado por la situación de seguridad, decidió irse para las FARC. ¿Cómo así? ¿Por qué no dicen la verdad? Fue que el Partido Comunista lo reclutó, lo envió, lo entrenó, lo ideologizó y luego lo pasó para el grupo armado. Ah, no, porque inmediatamente los comunistas, los jefes, dicen que le están poniendo la lápida en el cuello y que ya están diciendo que ellos son criminales y eso no es así. Y entonces denuncia penal contra quien diga eso. Y entonces mejor hagámonos pasito. Pero el Partido Comunista es la fuente de inspiración de las FARC. Jacobo Arenas lo decía. Las FARC son el brazo armado del Partido Comunista. Así como las FARC, como esos de la Marquetalia y los otros dicen ahora que ellos son las FARC, Jacobo Arenas decía, somos el Partido Comunista. Decía Jacobo Arenas, y lo dicen los documentos de las FARC, son células de operación comunista, pero ellos son muy artistas, tienen una gran cantidad de propagandistas y tienen una habilidad para colocar en la picota pública a todo el que los indique de apoyar el terrorismo, diciendo que están afectándoles el libre derecho a su personalidad, que ser comunista no es un pecado, pero no aceptan ni reconocen que las FARC son una creación del Partido Comunista, son una extensión del Partido Comunista, y que de las filas del Partido Comunista salieron los fundadores de los demás grupos terroristas. Jaime Bateman en el M-19, los hermanos Vázquez Castaño en el ELN, los hermanos Calvo en el EPL, Francisco Caraballo, etc. Entonces todos salieron del Partido Comunista. Y el Partido Comunista sigue siendo la fuente nutriente de ideología para que estos jóvenes terminen de delincuentes y en especial los niños, porque ellos los llaman los luceritos, los semilleros revolucionarios y tienen dentro de la organización del partido equipos de trabajo para fundamentar a los niños en la teoría marxista-leninista. Entonces, aquí nos queda claro y eso no tiene punto de discusión. El Partido Comunista tiene muchísima responsabilidad en el reclutamiento de niños por parte de las FARC. Gracias, mi coronel. ¿Permitió el pacto Farsantos la erradicación del reclutamiento de niños y niñas por parte de las FARC? Infortunadamente, no. Santos, de la Calle y el general Mora dijeron reiteradamente y reiterativamente que ese pacto era lo mejor posible, que era mejor tenerlos en el Congreso y no en el monte echando bala. Y Santos preguntaba en forma cínica a un grupo de señoras, señora, ¿usted quisiera que su hijo fuera a la guerra? Y decía Santos que quien estuviera en contra de su pacto era una bestia sedienta de sangre, que era la ultraderecha que no lo quería dejar a él hacer la paz y la convivencia entre los colombianos. Y claro, aparecían un poco de personajes que le hicieron el juego, luego contrataron al señor de Rux para que hiciera el elaborado informe y finalmente el reclutamiento siguió porque las FARC siguieron. Entonces, en síntesis, ni el pacto FARC-Santos sirvió como solución al problema, ni mucho menos impidió el reclutamiento. Y ahí tenemos que todos los días ocurre algún combate, ocurre alguna captura o alguna desmovilización en alguno de los sitios del país donde quedan las FARC y vuelve a aparecer el mismo tema de que hay menores de edad. Inclusive los comunistas muy hábiles inventaron ahora que no se deben bombardear los campamentos porque es que ahí hay niños. Pues claro que hay niños porque los reclutan las FARC, entonces los responsables son las FARC, no las fuerzas militares que bombardean. Y el señor Petro, fuera de eso, haciendo populismo comunista de manera canalla contra las fuerzas militares,
cada vez que le cuestionan por qué no tiene mano dura contra las FARC, dice que él tiene un ejército o unas fuerzas militares del cambio, del gobierno del cambio, que no van a asesinar niños en bombardeos. O sea, el mundo al revés y los comunistas por punta y punta legitimando este crimen de lesa humanidad que es el reclutamiento de niños. O sea, si un niño muere en un combate con las fuerzas militares, pues la culpa es de los comunistas que lo reclutaron, de las FARC, de esos bandidos, no de las fuerzas militares que están realizando una operación contra la delincuencia. Adelante, mi coronel. Examinando los hechos relacionados con el informe oficial de la JEP, mediante el que establece que las FARC reclutaron a 18.677 niños, podríamos plantear para el análisis general algunas reflexiones de orden político-estratégico alrededor de este irrefrenable ímpetu de violencia del comunismo armado contra los colombianos. Bueno, en primera medida dijéramos que respecto a este tema del reclutamiento de los niños hay una ausencia grande de información y una carencia total de debate. Y la información, como ya vimos aquí, son 18.677 casos identificados a partir de 274 testimonios y de unos documentos y de unos archivos. Eso es algo, pero no es todo. Entonces la información ya es insuficiente, o sea, hay ausencia de información para tener un universo más claro. Pero además de eso, que la JEP lo publicó, que los medios de comunicación lo relacionaron con una noticia y que aquí en este caso estamos armando el debate, ¿dónde más se ha hecho? Muy difícil porque lo que aparecen son un poco de organizaciones de izquierda enfocadas en legitimar a los bandidos, en decir que esto es culpa de los malos procedimientos de los gobiernos que no orientan el manejo de las comunidades y que afectan el desarrollo de las juventudes, que por la falta de estudio, que por la falta de educación, que la falta de inversión social, y eso pues es parcialmente cierto, pero se salen por las ramas y eluden una responsabilidad tanto del Partido Comunista como de las FARC, o sea que hay una ausencia de información y el debate es nulo, no hay debate, lo único que hay es una legitimación tácita en algunos casos, implícita en otros y abierta en otros. En segunda medida tenemos que la política fue preconcebida, ha sido preconcebida por las FARC, está establecida en sus documentos programáticos, en sus plenos, sus asambleas, sus reuniones, o sea que reclutan niños no porque se le ocurra a un cabecilla, sino que es la norma, eso es lo que eso hay, y es la instrucción, y es la dirección, y es lo que todos aceptan. Y por ejemplo, Tiro Fijo, Martín Sombra, el Mono Jojoy, por no mencionar tres delincuentes que entraron desde niños a la guerrilla, pues a ellos les parece que eso es normal y que si ellos pudieron, hágale. Además lo venden como una idea de fortaleza y de una identidad del campesino levantado contra el Estado y como ya hay otros que están ahí, pues que hicieron lo mismo, entonces se vuelve como un círculo vicioso. El engaño en el pacto Farsantos quedó en el olvido y nadie dice nada y a todos se nos olvidó a los colombianos que las FARC nunca entregaron a los menores de edad, que si nos atenemos a las cifras promedio de 35% y según la ONU desmovilizaron entre comillas a 8.000 terroristas, quiere decir que 2.800 eran menores de edad en ese momento de la entrega. No hay ninguno. Entonces, ¿cómo así que si las FARC entregaron 2.800 que supuestamente están identificados y localizados a todos, o estaban, o pueden ser localizados, ¿por qué la JEP no los localiza y hace un análisis más completo? Esa es una pregunta que queda, ¿no? Que solo 274 de las víctimas que han denunciado, o sea, la mayoría son desaparecidos, son reclutados a la fuerza, como es el caso de casi todos, pero no están los testimonios de los 2.800 que estuvieron hasta el final cuando cumplieron la mayoría de edad en las guaridas de las FARC, porque no los entregaron en el pacto Farsantos.
Ya hablando específicamente de lo que pasa en los campamentos o en las guaridas o en el quehacer diario de la guerrilla, es que los niños son los que más cometen acciones criminales ordenadas por los jefes de una manera atroz y cruel porque aprovechan su desconocimiento de la vida, su deseo de figurar y su arrojo. Entonces les ponen las misiones más críticas en el combate o en los actos contra la población civil, y estos jóvenes lo hacen temiendo por la vida de ellos, porque además le dicen, esa es una charla que le dan a todo niño que entra a la guerrilla, es que usted entró para ser un hombre distinto y a partir de hoy usted es miembro de la guerrilla que va a cambiar el país y aquí se entra es para toda la vida, no para un día, y si usted no cumple, le matamos a su mamá. O si usted tiene que matar a su propia madre porque le está fallando la revolución, tiene que hacerlo. Eso se lo escuchamos N veces a muchos jóvenes que entraron desde niños a la guerrilla. Y el señor de Rux para nada nombra eso en su informe, porque es que no es una conducta individual, es colectiva. Y si se trata de hacer un informe de la verdad, pues hay que decirlo. Lo otro, la violencia sexual y otros abusos, por eso la JEP, como vimos, estableció 3 líneas que no las aclaró del todo, pero aquí sí vimos un caso aterrador que fue el del enfermero de las FARC, que en un solo bloque, que no tiene nada que ver con el bloque oriental, sino allá en el sector de Antioquia y Risaralda, practicó más de 1.500 abortos a a guerrilleras de las FARC. Ese solo. Entonces imagine la cantidad de hechos ocurridos en esa zona. Aquí tuvimos también a Lorena Murcia en la fundación contándonos de la que ella vivió en la guerrilla y muchos casos que conoció de niñas dentro de la cuadrilla que ella estuvo. Y las demás, si eran 60 cuadrillas, imagínense. Todas las niñas de la Corporación Rosa Blanca que fueron ingresadas a las FARC y violadas por los bandidos cuentan que todos los cabecillas, sin excepción, Timochenko, el Mono Jojoy, Raúl Reyes, Pastor Alape, el Tornillo Lozada, Pablo Catatumbo, el Gago Joaquín Gómez, son felices violando niñas de 12 y 13 años y pavoneándose de que son los primeros que usaron a esa mujer y que ya los demás pueden usarla porque ellos fueron los que la usaron. Y eso tampoco lo cuenta el señor de Rux en su informe y está supremamente documentado. Y la JEP tampoco lo resalta, a pesar de que hay medios de comunicación y periodistas independientes que lo han resaltado. Decíamos que les ponen las misiones más riesgosas, ir a colocar explosivos. Increíble que un niño de 13, 14 años se vuelva experto en colocar minas, en activar campos minados, en llevar soldados a la trampa, en ser los que cargan armas, municiones, documentos, en situaciones muy riesgosas, o lo que es peor, cuando hay ataques de las fuerzas militares contra las guaridas, entonces dejan los niños en lo que ellos llaman las cortinas de contención, enfrentando a la tropa mientras los adultos se vuelan, y luego les dan la orden de irse replegando, y no importa que caiga alguno, sino que cumplieron con una misión heroica como las de Tiro Fijo en su juventud, y con ese cuento los engañan y les dicen que el mono Jojoy comenzó desde los 10 años y que era el héroe y que ellos tienen que ser superiores al mono Jojoy. La indoctrinación comunista es permanente. Desde que entran, los están adoctrinando y lo que es peor, a otros que los han adoctrinado desde antes de entrar. Cuando les enseñan que A es de arma, B de bayoneta, C de cañón, D de daga, E de escopeta, F de fusil, etcétera. Y con eso aprenden a leer y escribir hablando de la violencia y de la lucha de clases. Esa indoctrinación comunista tampoco se la han enrostrado al partido, que es el que orienta todas esas canalladas contra la niñez y la juventud colombiana. Y desde luego el trabajo de la JEP es importante porque de alguna manera sistematiza o resume unos hechos, pero es insuficiente por lo que acabamos de ver. Entonces, este caso, dijéramos que jurídicamente lo pueden cerrar ya con los testimonios de los bandidos y dejarlo en 18.677, pero moralmente e históricamente es insuficiente. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel.
Comentario por parte de la Fundación. Otra vez tengo inconvenientes con el sistema. Por parte de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, sobre el capítulo 399 de la verdad histórica aún no contada del infanticidio de miles de niños víctimas del despiadado terrorismo comunista en Colombia, como el de la niña Salomé que contamos que sucedió el mes pasado. El descomunal hallazgo criminal del secuestro de más de 18.000 niños cometidos por los grupos terroristas en Colombia, y donde su mayor culpable son las FARC, es un caso único en la historia universal por la magnitud de la crueldad contra el ser humano. Y como en la casi totalidad de estos hechos el grupo genocida no ha dado explicaciones del paradero de los niños, es motivo razonable para pensar que los asesinaron. Otro infanticidio igual al exterminio en masa cometido por las fuerzas alemanas en el Holocausto de los campos de concentración, que tan crueles recuerdos dejaron para el mundo. Barbarie que también todo el planeta conoce como de los actos más atroces de maldad, y que por eso jamás olvida. Por el contrario, se recuerdan con gran cantidad de documentales, libros, películas, testimonios y museos para que estos crímenes no se repitan. Pero a pesar de esa amplia difusión y permanentes enseñanzas, los bárbaros grupos terroristas colombianos, donde sobresalen las FARC, lo siguen haciendo. Como lo vemos en las constantes publicaciones de niños abusados y adoctrinados que tienen en su poder, testimonios que hasta ellos mismos difunden por las redes sociales y el Internet, con total descaro y sin ningún recato para demostrar su infernal rencor social, como el del niño que han presentado en los últimos días, uniformado con uniforme militar y explicando lo que le enseñaron. Esta imperdonable culpa se agrava por ser indefensos seres humanos arrebatados por a la fuerza de sus hogares. Familias a quienes someten por medio de la amenaza de muerte, abusando de su vulnerabilidad. Y aunque su repetido y único argumento, y también inválido, es el de convertir en terroristas igualmente, es sabido que los someten a tratos crueles y que destruyen su dignidad, ya que los emplean para abusos sexuales, razón por la cual muchos son niñas menores de edad, y si se niegan o ponen resistencia, las atemorizan con darles muerte o a sus padres. De esta forma les quedan terribles secuelas y traumas psicológicos para toda la vida. Y por ello, mucho rencor humano por ser tratadas como objetos de placer y de simple consumo material, sin ningún valor espiritual. Pero la barbarie no termina. Si llegan a quedar embarazadas, las someten a abortos forzados por parte de sujetos sin la debida preparación médica y en condiciones de gran insalubridad, que terminan en muchos casos en la muerte de las víctimas por infecciones y la falta de medicamentos. Atrocidades que incluso muchos no se atreven a creer que aún existan en el mundo moderno. Todo esto aprovechando que el Estado le es imposible brindar protección personalizada a todos los colombianos, y menos cuando habitan en zonas remotas, aisladas y de difícil acceso. Quienes son nuestros muy sacrificados y esforzados campesinos y colonos. Y los principales autores y culpables, con todo desparpajo y cinismo sin límites, a diario se sientan en las inmerecidas curules del Congreso, cuales si fuesen pulcros y dignos miembros del pueblo colombiano, como santos elevados al cielo por otro igualmente perverso presidente que traicionó a su patria. Nada de esta cruda realidad fue narrada en el informe de la verdad, por un malvado prelado jesuita que por debilidad espiritual y falta de moral se dejó atemorizar para ocultar con silencio cómplice la verdad sincera que los colombianos y víctimas tanto necesitamos saber. Y los victimarios para reconocer las culpas y expresar remordimiento, pues sin ello tampoco tienen perdón. Para que las víctimas podamos alcanzar la paz del alma, ya que la del solo cuerpo no nos basta. Y esa solución está únicamente en los culpables del pecado. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, muy amable. Mi coronel Alarcón, adelante. Mi coronel, en el Facebook Live tenemos hoy
el saludo y la compañía, entre otros, de mi capitán Peña. De la prensa podemos denotar que sigue desatado el accionar narcoterrorista con nuevos ataques a la fuerza pública, a pesar dizque en cese al fuego y con la doble presión de un gobernante guerrillero que vive amenazando iracundamente a toda la población, que definitivamente es la que paga, todo como lo expresa a rajatabla. Solo episodios dolorosos para las familias de los uniformados de la policía parecen no mover el corazón y la conciencia de sus fieles servidores, quien en vez de eso aparece enojadamente anunciando esa en fracaso, paz total, que de potencia no tiene la palabra ni los hechos. Mi comentario para el día de hoy hace relación con los derechos de la niñez. Por más de que existan los derechos del niño, aunados y acogidos por la Convención de los Derechos para los Niños y aprobados en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, los grupos narcosubversivos comunistas como las FARC siguen torpeando desafiantes la comunidad internacional, que a pesar de haberlos tratado y aprobado, no exigen su cumplimiento por parte de los actores armados y parecen solo aplicables para instituciones legales como son todas las de la fuerza pública, ya que sabemos a ciencia cierta que desde hace años y con un mal pactado acuerdo de paz, que lo hicieron parte de nuestra Carta Magna, sin importar lo que pensábamos y opinábamos las mayorías del pueblo colombiano. Y hoy unos ocupan cargos regalados e inmerecidos, pavoneándose por los pasillos del Congreso, gozando de onerosos sueldos, producto de nuestros impuestos, y otro sonriente y campante, disfrutando de un inmerecido y comprado premio novelístico con B larga, producto de la venta cobarde de su país. Todos los 54 artículos contemplados dentro de los derechos del niño han sido mancillados e incumplidos por las FARC, pero también por los otros grupos narcoterroristas, siendo lo más grave y lamentable utilizarlos como combatientes obligados, convertidos en escudos humanos. Su incumplimiento da cabida a un juicio revolucionario que puede ser a costa de sus propias vidas o las de sus padres y familia. Por esto, pero esto no es nada. Hoy cuentan con un tribunal denominado la JEP, armado y exigido por ellos mismos, cuya prueba fehaciente es que estos narcoterroristas están siendo perdonados sin pena ni castigo alguno, mientras la legalidad de la fuerza pública sufre la aplicación de todo el peso de la ley. Derecho a jugar y divertirse, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la igualdad, a la vida y a tener una familia, a ser escuchado, a no trabajar, a ser lo que es un niño, son apenas algunos, todos los importantes derechos violados durante más de 60 años por estos actores influenciados por las foráneas doctrinas terroristas comunistas, muy a pesar de ser normas jurídicas aplicables en todo tiempo y lugar del globo terráqueo. A los narcoterroristas no les importa. Sus prácticas y violaciones siguen y el reclutamiento forzado se resquebraja más
cuando no hay acción que contrarreste sus efectos. Si la ley existe, pero no se aplica, ¿para qué la ley? Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Y si la ley no se ajusta, ¿para qué la ley? Adelante, Vicencio. Es reconocer en los territorios, especialmente en los territorios indígenas, el holocausto, la tragedia que ha hecho estos grupos de bandidos y la JEP, y nadie dice nada. Los colegios, los internados indígenas, llegan estos bandidos y al azar, llevo tantos y no tienen derecho a chistear nada, no tienen derecho a decir nada. Se lo llevan y sus familias quedan mirando solamente, mirando para arriba y no hay a quien denunciar, y no hay a quien reclamar, y no hay quien decir nada por la no presencia del Estado en ninguna parte, sobre todo en estas regiones tan apartadas. Ni Defensoría del Pueblo, ni Fiscalía, ni nadie pone atención a esto. Gracias. Bueno, muy amable, Vicencio. Entonces, como vemos, este es un crimen de lesa humanidad, es un crimen de guerra que ha sido cometido de manera sistemática y sistémica por el Partido Comunista y las FARC. Es un crimen que no ha tenido el suficiente despliegue mediático, analítico y profundo, ni mucho menos ha tenido el debate como lo hemos analizado hoy, y que todo lo que se diga cuestionando la vinculación de las FARC con el reclutamiento de niños sigue siendo insuficiente y muy poco frente a ese drama y a esa realidad. En la Fundación hemos venido resaltando con un espacio dedicado exclusivamente a poner en primer plano la tragedia de estos menores de edad como víctimas y como artífices de esa violencia orientados por los cabecillas, pero falta muchísimo más. Falta que el país tome más conciencia, que la sociedad tome más conciencia, porque lo que nos dice aquí mi coronel Vicencio Ortiz es cierto. En las comunidades campesinas donde se crean centros de educación o entidades cooperativas que los niños inclusive a veces hasta los concentran por las distancias para que entre semana estén allá reunidos en esos internados, ahí llegan los bandidos y se los llevan. Como llegan a las escuelitas públicas, que lo hemos visto últimamente por parte de las disidencias del tal mordisco, llegan y los reclutan, les hacen juegos, les reparten algún elemento con el cual irlos acercando y se los llevan. O también se los llevan a la fuerza, como ocurrió en Pitalito hace no mucho tiempo, que se llevaron dos niñas de frente, porque ya le han dicho a la familia que tenían que entregarlas para la guerrilla y no las entregaron, o como el caso de los indígenas que se perdieron supuestamente en el accidente del avión y la familia confesó que era que las FARC andaban detrás de esos niños para llevárselos para la guerrilla, en especial la mayorcita. Pero eso es reiterativo, es de todos los días. Entonces creemos que este punto hay que estarlo resarciendo todos los días. Esos criminales no pueden seguir en el Congreso de la República tranquilamente sin que nadie les diga la verdad y sin que el país desconozca, o porque se nos olvida o porque la propaganda es manejada de esa manera, todos los crímenes que han cometido contra la niñez y contra Colombia. Llegamos al final del ejercicio. Los invitamos a todos a esta noche que tenemos un análisis sobre la prospección que tienen las reservas en los comicios electorales que se aproximan en octubre y en general como entidad política que debe constituirse en partido. Es un taller abierto en el cual escucharemos sus puntos de vista. Y la semana entrante, el lunes, comenzaremos con un programa muy especial celebrando nuestra emisión número 400, que coincide con los 50 años de la operación Anorí contra el ELN. Por eso hemos determinado que sea ese programa. Inicialmente habíamos pensado que fuera este, el de los niños, pero determinamos que fuera el de los 400, el de la Operación Anorí,
Y así seguiremos trayéndole a todos esta historia del conflicto armado que no se puede quedar en el olvido. Un feliz día para todos y que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Feliz día para todos. Gracias, mi coronel.